Capítulo 1. ¿Con quién me casaré? Eres nada más que basura, una niña sucia, hija de una ramera. La vida de esta pobre criatura es cuanto menos bastante complicada, viviendo desde tan pequeña, en un castillo con su tía, obligada a sufrir día tras día maltratos múltiples por parte de ella que no la quería. Pero por desgracia, era la única que estaba a su cargo. Pues su madre andaba en paradero desconocido, y su padre, el barón Berg, falleció dejando atrás rumores maliciosos esparcidos por charlatanes sin corazón sobre la dudosa procedencia de la chica. Su madre era famosa en el distrito del placer. Sin duda una bastarda. Mira, siempre va con la cara amoratada, decían a sus espaldas. La niña, como cada vez que era golpeada, si podía, salía corriendo hacia el bosque para huir de su triste realidad e intentar no recibir más maltratos. Pero esta vez iba a ser diferente, esta vez ella se iría de verdad. Ya estaba harta de este trato tan humillante, sacaría fuerzas de donde fuese y se marcharía a otro destino. Ya no importaba nada, mientras pudiese probar suerte en otro lugar, fuera de esa cárcel cruel. ¿Debería curarme? Se preguntaba ella sujetando su mejilla maltrecha mientras corría sin rumbo. Justo en ese momento la pequeña se asustó, cuando en mitad del bosque, pudo ver un resplandor rojo a poca distancia entre los árboles. Pensó que quizás era un incendio ya que la vegetación de alrededor estaba seca y marchita. Pero su sorpresa fue mayor cuando, además de encontrarse algunas llamas de fuego que devoraban la fauna, allí en medio, se encontraba un enorme dragón rojo, majestuoso y brillante. Eso fue lo que pensó la niña hipnotizada nada más verlo. Se quedó maravillada de semejante belleza, aunque mirándolo más detenidamente se percató que esas llamas estaban muy cerca de él, además tenía heridas sangrantes muy grandes. ¿Por eso estaba dormido o es que está ya muerto? ¿Alguien lo atacó? Angustiada, fue corriendo a ayudarlo. Cuando estaba apenas a 1 metro sobre el dragón, su instinto de supervivencia hicieron que se despertara y gruñera a lo primero que osara acercarse para atacarle. Pero rápidamente se relajó cuando vio que a su alrededor solo había una pequeña cosita. La niña señaló sus heridas preguntándole al dragón si le dolía mucho. Como si él, realmente pudiera entender las palabras. Aún con todo, la niña siguió insistiendo que ella le ayudaría, acercándose más al dragón queriendo tocarlo. La bestia se enfadó y volvió a lanzarle un gruñido de advertencia para que no se acercase más de lo debido. ¿Qué pretendía? La niña de ojos grandes, muy valiente para su edad, no le importó nada de lo que hiciera el dragón, estaba decidida a ayudarlo a como fuese lugar. Siguió hablándole con calma asegurándole que no lo iba a lastimar, mientras se acercaba pasito a pasito hasta que por fin consiguió tocarlo y justo ahí, al instante, ella obró su magia. Una luz, un resplandor, una calidez placentera emanaba de las manos de la pequeña donde tocaba la carne del dragón sorprendido, que sentía cada ápice de energía en su piel, mientras que poco a poco su cuerpo se curaba. ¿De verdad, esta pequeña le estaba curando? La niña, concentrada en su tarea, empezó a perder estamina, tan pequeña como todavía era, no podía asegurar curar esas heridas tan grandes y graves, pero igual ella lo iba a intentar hasta el final. Tanto así que una vez terminó se quedó adormecida en el suelo, completamente agotada al lado del dragón. La bestia, aprovechando que nadie lo veía, mientras miraba a la luna llena cayéndole la luz resplandeciente, fue transformándose en su verdadera forma habitual. Un guerrero con un cuerpo duro como el acero, su pelo largo y rizado se derramaba por todo su cuerpo. Su armadura brillaba en la noche con unos protectores creados con sus propias escamas. La belleza de su cara era insuperable con una mandíbula cuadrada y unos ojos rojos que desprendían calidez mientras miraba a la pequeña bolita en el suelo. No podía aguantar las ganas de arrodillarse y tocarla con mimo. Eres una niña muy valiente, pequeña. Le decía el guerrero mientras la acunaba contra su cuerpo para que cómodamente pudiera descansar. La niña intentaba despertarse utilizando todos sus esfuerzos para saber lo que ocurría a su alrededor. ¿Estaba escuchando una voz humana? ¿Y el dragón, estará bien? Pensó vagamente mientras se dormía irremediablemente al sentir que la mecían, acurrucándose contra un cuerpo que desprendía una calor subyugante.
Después de todos esos acontecimientos, la vida sigue su curso. Pasaron 10 largos años donde esa pequeña niña se convirtió en una mujer hecha y derecha, con tan mala suerte de seguir en esa mansión tan triste con su tía como tutora oficial. El destino no le sonrió cuando en su única oportunidad para escapar, se encontrase con ese dragón y al salvarlo, quedarse sin energía, sellando así su futuro, siendo vigilada y encerrada en esa cárcel esperando que la manejasen como a un viejo títere. Su tía, viendo que la niña tenía ya una edad óptima para buscarle marido, le surgió la gran oportunidad de venderla como concubina a un rey viejo y loco, famoso por jugar con sus mujeres como si fuesen juguetes o incluso matarlas una vez se aburría de ellas. Por eso las únicas sobrevivientes se podían contar con solo los dedos de una mano. Lucina mirándose al espejo apenas se reconocía a sí misma, siendo preparada como un maniquí sin sentimientos, por sus criadas, a placer de los gustos del rey loco. Había que ponerle un color rubio a su pelo para cubrir su tono blanco, utilizando mucho azufre para que el tinte agarrase bien. Lo que le provocaba a Lucina una alergia terrible haciendo que su piel se enrojeciera con muchas imperfecciones sobre su cara por la irritación de ese componente. Todo esto era un incordio para las criadas, pero no hay nada que se pueda solucionar con maquillaje, mucho y abundantemente maquillaje. Mientras terminaban de adornarla como a un árbol de Navidad. Ella temblaba y se lamentaba de no haber podido escapar en la única oportunidad que tuvo. ¿Ahora qué será de ella, con ese hombre despiadado? Ya por fin terminados los preparativos, Lucina se presentó frente a su tía. La mujer, investigando de arriba a abajo el resultado de las criadas, no quedó muy contenta. El rey espera una belleza. Mira su cara. Él no quedará contento con esta chica tan vulgar. No te preocupes por eso, madre. He preparado una gran dote. Le decía su hijo mientras le mostraba un gran baúl lleno de joyas relucientes, monedas de oro, colgantes brillantes, etcétera, etcétera. He obtenido información privilegiada de dónde se encontraban estos tesoros y he conseguido saquear las tumbas sagradas de los Tallars. ¿Estoy escuchando bien? Acabas de decir que has saqueado las tumbas sagradas de los dragones Tallars, donde ellos honran a sus antepasados con joyas. Le decía la mujer a su hijo al borde de la histeria, sudando con solo pensar en las consecuencias de esto. Idiota, ¿sabes lo peligroso que es eso que acabas de hacer? Si se entera. De repente la mujer no pudo seguir hablando por el gran estruendo que se oyó procedente del exterior, seguido de una sacudida tan grande, que hizo que todos los reunidos dentro de la mansión cayeran al suelo. Pero eso no era nada comparado con el infierno que se estaba creando en los alrededores. Lucina, alarmada, se asomó por una ventana, viendo un absoluto caos. Los Tallars en forma dragón surcaban los cielos lanzando llamaradas de fuego por todos lados, derritiendo todo lo que alcanzaban. A eso había que sumarle a los Tallars que en forma humana, enfadados, invadían con sus caballos la entrada de la ciudad, con sus lanzas al cielo prometiendo derramar la sangre de aquellos que se atrevieron a profanar sus tumbas. Por mucho que los guardias de la ciudad quisieron detener el ataque tan violento que sufrieron, no pudieron presentar batalla. Los dragones terminaron reduciéndolo todo a cenizas, apenas solo faltaba el castillo de piedra por ser devorado. La tía de Lucina, alterada, le rogaba a los guardias que alzaran la bandera blanca en señal de rendición, así era posible que esta tortura terminase pronto, sin tantas bajas. Mientras que Lucina, entre todo ese caos, pensó que era el momento perfecto para esconderse en cualquier rincón y escapar sin que nadie sospechara de sus intenciones, así pues se fue decidida, caminando sigilosamente entre los pasillos sin ser vista. Solo gracias a que todos los miembros del castillo se postraron sumisamente ante el suelo alzando la bandera blanca fue que los fieros guerreros Tallars enfundaron sus armas. Su Alteza, parece ser que se rindieron. ¿Qué debemos hacer ahora? Matenlos a todos, y colgar sus cuerpos en la muralla. Decía el jefe de los dragones sin piedad. Mientras que la tía de Lucina temblaba de miedo al ver cómo con un simple movimiento, el mandamás de los Tallars, sin más, le cortaba la cabeza a un guardia que tenía a su alcance, teniendo así un adelanto visual de su propio destino. Su hijo, aterrorizado, se arrodilla ante el guerrero suplicando clemencia, asegurando que regresará todas las joyas que se llevó. ¿Insultaron a nuestros antepasados y aún así pretendes salir vivo?
Quemen el castillo y mátenlos a todos, no hagan caso a sus lamentables disculpas. La tía de Lucina, desesperada por morir en ese mismo instante, se arriesgó y jugó su último cartucho. Espera. Yo te daré a mi amada hija. Es tan bella que hasta el rey Brión se comprometió para tenerla. Le soltó desvergonzadamente, sabiendo que el rey de los Tallars y el rey Brión eran íntimos enemigos. ¿Y si este hombre le interesase lanzar una estocada al rey loco robándole a su preciosa mujer? Lo prometo. Hoy mismo ella iba a ir al reino para casarse con el rey, él la ama con locura. Esta propuesta indecente le empezó a picar la curiosidad al rey Tallars, preguntando dónde estaba esa mujer para ver si realmente era tan bella. El caso es que no la encontrarían por los alrededores, ya que Lucina tenía otros planes muy distintos a los de su tía malvada. Lucina, mientras estaba escondida en lo alto de una torre del castillo, viendo que el ataque se había calmado y solo había gente reunida en la entrada, aprovechó la oportunidad de salir de allí por unas escaleras muy precarias, pero ni 2 peldaños bajó cuando un dragón azul la atrapó con sus garras, llevándosela por el aire, regalándole una espeluznante vista. Y es que decenas de cabezas empaladas adornaban las murallas del castillo. ¿Quiénes eran estos bárbaros? ¿Moriré aquí y ahora?, pensó Lucina, hasta que el dragón la tiró a 1 metro del suelo al lado de su tía y donde estaba el jefe de los Tallars. Este, al verla, la examinó de arriba a abajo, llamándole la atención sus hermosos ojos que brillaban tanto que parecían tener dentro el cielo nocturno. Vaya, ese viejo rey depravado quería quedarse con esta bella mujer, ¿no?, pensó el guerrero. Además, esos impresionantes ojos, los cuales ya no podía dejar de pensar en ellos. ¿No eran exactamente iguales a los de esa niña de hace 10 años que los salvó de la muerte? ¿No podría ser ella, verdad? No, tiene el pelo de color diferente, aunque en realidad, más o menos, ellas tendría ahora la misma edad. ¿Te gusta mi hija? La prepararé para usted, Su Alteza, la vestiré y la enviaré a su palacio inmediatamente. Le preguntó la tutora al rey dragón, cortando así todos sus pensamientos. Pero él ya estaba decidido casi al instante desde que la vio. Mujer, decide ahora. ¿Serías mi compañera? ¿O deseas ser enterrada como todos los habitantes de esta ciudad? Ante semejantes opciones, Lucina, asustada, no dudó ni un segundo. Realmente ella no quería morir. Me casaré contigo. Teniendo una respuesta afirmativa, él se arrodillaba cerca de ella para preguntarle su nombre. Lucina. ¿Lucina? Eso significa luna en tu idioma, te queda bien ese nombre. Yo soy Hakan. Te salvaré de ese viejo rey loco. Le dijo Hakan a Lucina más íntimamente, sin que nadie lo escuchara, porque él se acercó tanto a ella que podía sentir su aliento en el oído. De repente, el guerrero se levantó dando órdenes a diestro y siniestro. Necesitaban un cura para, ya. El casamiento iba a ser ahora mismo. Además, el sacerdote debía ir rápidamente al rey de Brión, para informarle personalmente sobre las nuevas noticias y decirle con exactitud que su amada fue robada por el rey Hakan de Tallars. Le explicó Hakan al sacerdote, con una sonrisa maquiavélica en su rostro, disfrutando mientras se imaginaba la reacción del viejo rey depravado al saber que su mayor enemigo le quitó su nuevo juguete. Sí, así será, pensó al final riéndose. Ese rey bastardo había traído a cazadores de dragones para asesinar a los niños de su territorio. Esto será perfecto para mi venganza. Mientras que el sacerdote, aturdido y asustado, se preparaba para celebrar la ceremonia en tiempo récord, Hakan les pide a sus súbditos que busquen algunas flores para animar el ambiente turbio. Cosa que ellos hacen, con mucho cuidado para no mancharlas, porque ellos estaban ensangrentados de toda la actividad anterior. Al final, crearon un bonito ramo, que Hakan se lo dio a Lucina, pues él sabía que en sus costumbres la novia se casaba con un bonito adorno en sus manos. Ella lo aceptó cogiéndolo con manos temblorosas. El sacerdote, sin perder tiempo, los casaron a los dos oficialmente, dando el punto final pidiendo el típico beso a la novia, pero viendo la cara petrificada de la chica, el sacerdote rectificó ordenando como broche final una simple oración. Puf, deja ya eso de rezar.
Yo no creo en tu Dios. Le comentó Hakan molesto. El sacerdote le contesta que hay que sellar de alguna manera el matrimonio, si no es con una oración, tendría entonces que besar a la novia. Hakan, ahora más animado, concluyó que en los besos sí creía más que en las oraciones, por lo que se fue acercando poco a poco más y más a su recién esposa asustada, hasta que sus labios se unieron entremezclándose. La mujer, con todos sus sentimientos a flor de piel, en realidad no creía que fuese capaz de hacerlo y ahora se encontró con la sorpresa de todos sus pensamientos martilleando en su cabeza. De repente, empezó el día arreglándose para casarse con un rey viejo loco depravado, después, iba a huir y ser libre, la atraparon y a punto estuvo de morir, y para colmo, ahora la obligan a casarse a la fuerza por este hombre que no conoce de nada. Es más, él la está sujetando estrechamente entre sus brazos y besándola mientras que siente su sudor y su sangre derramándose de su cara a la suya. Todo esto fue demasiado para esta pobre incauta que vivió toda su vida encerrada. Por lo que terminó desmayándose en los brazos de su fogoso marido. Su Majestad, se supone que debe besar a la novia con amor. ¿Cómo hizo para que se desmayara? Le preguntó con burla la mano derecha del rey Tallars. Pues no sé, creo que definitivamente fue un beso fatal. ¿Te gustó la historia? Darle like, y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.